¿qué tal? Recibo cordialmente la bienvenida a Claudia Nire Academy. El día de hoy vamos a tener una clase comparativa sobre el acrilgel y el polvo acrílico. Te voy a mostrar cuáles son las diferencias de cada uno y vamos a estar trabajando la misma técnica para que así tú puedas elegir el que mejor se acomode a ti. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Este pincel que ves en tu pantalla es un pincel de cerda 100% con Liski. Con este trabajamos el polvo acrílico. El pincel que ves en tu pantalla se caracteriza por tener cerditas naturales, es un pincel plano y su finalidad en las cerdas es recta. Entonces, este lo puedes usar para trabajar acrilgel y hay otro tipo de variaciones que también pueden venir con la punta del pincel como si fuera una lengüita. Para trabajar el polvo acrílico necesitas un líquido llamado monómero. El único líquido moldeador del polvo acrílico es el monómero. No lo vas a poder moldear con ningún otro líquido que no sea este. Vas a necesitar un godete. Este es el recipiente en el que tengo vertido el monómero, que preferiblemente sea alto y normalmente siempre se procura vertir la tercera parte del volumen del recipiente. Entonces, en este caso puedes apreciar que el monómero está bien abajo porque en realidad la cantidad que se necesita no es mucha. Para saber cuál es la cantidad correcta de monómero, lo que te aconsejo es que puedas introducir el pincel y debe de quedar justamente en la primera partecita del pincel. Es decir, que el monómero no debe de cubrir por completo las cerdas de tu pincel y tampoco llegar hasta la mitad de las mismas. Para trabajar el acryl gel necesitamos alcohol al 70%. Puedes ver que estoy utilizando un recipiente transparente y se alcanza a apreciar un poco incoloro porque este tipo de alcohol es el alcohol que tienes para uso común y el recipiente en el que vas a vertir el alcohol no debe de ser el más alto que tengas ni tampoco el más pesado, ya que lo único que requieres es simplemente humedecer. Para tomar perlas de polvo acrílico es ideal siempre colocar adelante tu polvo acrílico, el monómero siempre va atrás y yo voy a hacer las prácticas. Lo ideal siempre es humedecer el pincel y asegurarnos de escurrir simplemente hasta la mitad. No es necesario llegar a escurrir por completo todo el pincel y tampoco hacer esto porque le estarías retirando toda la humedad del pincel. Y para tomar las perlas necesitas tener humedad en el mismo. Entonces simplemente introduces tu pincel, escurres hasta la mitad sin llegar hasta la punta, sino simplemente hasta la mitad y vienes a tomar una perlita de producto. Para ello necesitas introducir el pincel húmedo en tu polvo acrílico y vamos a depositar las perlitas del mismo. Para limpiar el pincel de acrílico es importante siempre limpiar una y dos caritas. Siempre se debe humedecer y limpiamos una y dos. Lo que ves en toda tu pantalla es el polvo acrílico. Y lo que voy a pasar a hacer es tomar el pincel e introducir y contar. Uno, dos, tres. De esta forma voy a poder levantar perlas que son bastante grandes. Humedeces, levanta. Una vez esté húmedo el pincel, simplemente un toquecito en el polvo acrílico y vas a poder tomar perlas. El acrilgel es una pasta, por lo tanto, cuando nosotros la retiremos del recipiente, así es como se va a estar viendo el producto. Y lo único que vamos a pasar a hacer es utilizar simplemente un palito de naranjo y con este vamos a tomar la cantidad de producto que deseen. Para moldear el polvo acrílico debes de tener en cuenta que este es un producto que tiene un proceso químico. Por lo tanto, seca a la intemperie y no necesita ningún tipo de lámparas para poderlo secar. Acrilgel, hacer un producto híbrido, sí necesita una lámpara UVL para poderlo catalizar.
Para uñas acrílicas, la primera perla que se aplica debe estar en todo el largo de la extensión de la uña. Y esta perla se debe situar justo donde finaliza el borde libre del cliente e inicia la forma para escultura. Aplicamos y vamos a pasar a moldear súper bien dando toquecitos con nuestro pincel. Es súper importante ir humedeciendo el pincel en este proceso para que así el polvo acrílico se pueda manejar muchísimo más rápido y además que no se te vaya a adherir a las cerdas del pincel. Vamos a moldear súper bien y debemos de realizar una estructura bastante plana. Esta extensión que se realiza la estamos haciendo con el polvo acrílico batido, que es un polvo blanco translúcido, pero tú puedes utilizar la referencia que tengas en casa. Y como tenemos zonas translúcidas en la uña, aplicaremos una segunda perla muchísimo más pequeña en punta y la cual vamos a difuminar hacia la partecita de arriba del borde libre del cliente. Tomaremos una tercera perla de producto y la aplicaremos en zona media de la uña y vamos a difuminar hacia las perlas anteriores. Aquí este tono de acrílico es un nude bastante sutilcito y es imprescindible para podernos crear ese contraste de colores y que la uña quede muchísimo mejor. Tomaremos una que aplicaremos en zona de cutícula y vamos a aplicar súper bien de forma bastante plana sin crear ápice en la uña y vamos a difuminar hacia las perlas anteriores. Todo esto debemos hacerlo mientras el polvo acrílico todavía no ha terminado todo el proceso de secado. Recuerda que el polvo acrílico seca a la intemperie porque tiene un proceso químico, por lo tanto ten en cuenta que debes de ser bastante ágil al momento de trabajarlo. Colocaremos decoración en zona de cutícula, la cual vamos a adherir con ayuda de nuestro polvo acrílico clear. Y pasaremos a colocar luego por arriba polvo acrílico clear para encapsular súper bien. En este punto nos aseguramos de crear el ápice de la uña. Y ahora lo que pasaremos a hacer es tomar una perla mucho más grande con la cual vamos a encapsular toda la estructura. Es importante en este paso tener en cuenta que la uña se humedece para no crear burbujas al momento de realizar el encapsulado. La perla grande de acrílico clear se va a difuminar hacia zona de cutícula y también hacia la punta de la uña, distribuyendo súper bien el producto y logrando un resultado bastante uniforme. Al polvo acrílico secar a la intemperie, no debes de esperar tiempo para que este complete su proceso de curado. Para la estructura de acryl lo primero es aplicar una capita de base coat y llevaremos a catalizar a lámpara por 30 segundos. Al retirar, tomaremos producto y lo aplicaremos en la unión de la uña natural y la forma para escultura, el cual vamos a ir difuminando súper bien y creando la extensión de la estructura. Y es importante aquí hacerlo súper bien, pausadito y con calma, porque necesitas de una vez crear el largo de la estructura y darle grosor de una vez. Entonces, aplica el producto, bájalo cuidadosamente y no hagas movimientos tan bruscos para que no te quede marcación. Difumina súper bien donde termina la perla de acryl gel para que de esa forma la siguiente perla que apliques sea muchísimo más fácil de difuminar. Vamos a difuminar la segunda perla y para ello debemos siempre de aplicarla desde zona de cutícula. Vamos a presionar y a sellar súper bien toda esta área. En este caso no le crearemos todavía lápices a la uña porque debemos encapsular. Entonces vamos a difuminar y bajar dando toquecitos ese tono. Si necesitas retirar la cantidad de acryl gel en caso de que hayas aplicado demasiado, con el pincel en punta se corta y retira ese excedente de producto que te puede quedar en la uña. Muy importante difuminar y degradar súper bien con el pincel. Y antes de llevar a curar a la lámpara, en caso de que vayas a hacer cualquier tipo de encapsulado, como en este caso una uña baby glam, lo que haremos es aplicar los elementos decorativos antes de llevar a la lámpara. Entonces lo voy a ir aplicando aquí en zona de cutícula y acomodaré súper bien. Una vez esté listo, llevo a curar a lámpara. En el acryl gel siempre es indispensable dar toquecitos para acomodar los elementos decorativos. Cuando vayamos a encapsular con acryl gel, podemos hacerlo como en este caso lo haremos en zona de cutícula, una perla súper mínima y pequeña para poder controlar la cantidad de producto que tenemos. Y de esta forma nos aseguraremos de que no nos queden sobrantes de producto. Y asimismo, en caso de que lo requiramos, podemos aplicar perlas mucho más grandes para encapsular el resto de la uña. Una vez lista la estructura, es importante que tenga en cuenta que vas a llevar a catalizar a lámpara 1 minuto el acryl gel. Recuerda que siempre este cataliza en lámpara.